están? Bienvenidos un viernes más a Informe Valladolid. Cita importante hoy en la capital. El ministro de Transportes, Óscar Puente, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la Junta de Castilla y León han presentado hoy las alternativas para la integración ferroviaria en Valladolid. Este encuentro se produce en respuesta a la demanda del alcalde de la ciudad, que solicitó una reunión extraordinaria para analizar la fórmula para pasar del convenio actual de integración a otro que recupere el soterramiento de las vías, algo que desde el Ministerio no ven viable. Eso sí, le dan la opción al Ayuntamiento de la capital de integrar o directamente disolver el proyecto. Y ellos son dos de los vallisoletanos que se han personado en la Audiencia Nacional por el caso del fármaco Alaocta. Llevan 10 años sin poder ver de un ojo, una década en la que su vida ha cambiado de manera radical. Tuvieron que adaptarse e incluso perdieron sus trabajos. Y aunque ganaron el juicio en 2019, todavía no han recibido ninguna indemnización. Y hoy vamos a hablar de un asunto que realmente nos preocupa. El número de suicidios y tentativas en Castilla y León ha aumentado considerablemente. Los psicólogos están preocupados. Sin ir más lejos, esta última semana en Valladolid 3 personas se han quitado la vida, 2 de ellas octogenarias. Como decimos, los psicólogos están preocupados por el aumento de suicidios en las personas mayores, y hoy precisamente en este plató vamos a tener a la psicóloga para hablar de todo esto, a la psicóloga Begoña Díez. Pero antes, como siempre, tenemos otros asuntos que también son de actualidad. El trágico incendio ocurrido, como ven, en Valencia, que ha devorado 2 torres de viviendas, mantiene conmocionada a toda España. Hay fallecidos, varias personas desaparecidas y heridos, entre ellos algunos bomberos. Es en momentos como estos cuando realmente se pone en valor el trabajo y la entrega de estos profesionales. Hoy les vamos a contar, y lo van a ver ahora mismo, la historia de Abilio, un bombero que se jubila en Valladolid tras más de 30 años de servicio entre la capital y Ponferrada. Se pone la chaqueta por última vez y deja, dice, una responsabilidad muy grande, la de mostrar su calidad humana por encima de cualquier cosa. A la hora de que si intervenimos no nos vean como unos elementos extraños, sino como gente capaces de ayudar a cualquiera que se encuentre en una dificultad. Confiesa sentirse muy honrado de haber desarrollado una profesión de la que se ha llegado a enamorar. Si no creyera en lo que he hecho, no estaría aquí. He entregado absolutamente todo lo que tenía por esta profesión, y me di cuenta de la satisfacción tan inmensa que suponía cada vez que hacía algo que había salido bien y que sobre todo había generado una felicidad a alguien que aparentemente había perdido todo. Esa satisfacción no era comparable a nada. A pesar de los momentos más difíciles. Cuando fallecieron mis compañeros José Luis Vidal y Juan Carlos Matarranz de las Moras, dejaban niños muy pequeños y eso se te queda clavado en el alma. El accidente de un chico en Ponferrada que era hijo de un compañero que concretamente iba a intervenir en esa intervención y se encontraba con el accidente de su hijo. La vocación y todos los sentidos puestos en la misión hacen que las fuerzas salgan solas. La adrenalina a veces opaca todo, hace que tu cuerpo rinda a unos niveles que ni te imaginabas. Lo único que tiene que no opacar es la mente. La mente sigue trabajando. La expresión ideas de bombero arranca de una situación mental en la cual, cuando la mente de los demás se opaca, la mente del bombero sigue trabajando. O tiene que seguir trabajando. Y entonces, en ese momento de tensión máxima, la mente del bombero tiene que tener ideas que a veces aparentemente son descabelladas, pero que a la larga, examinadas después en frío, son las que dan como resultado que haya soluciones para situaciones extremas. Junto al apoyo de sus compañeros se lleva la satisfacción que se siente cuando todo sale bien. Eso es impagable. Cuando ves una mirada de agradecimiento, un abrazo, un mensaje, o cuando sabes sobre todo que aquella persona que había sufrido esa desgracia, tú has contribuido a que esa desgracia sea menor, o incluso a veces hasta llegar a hacerla casi desaparecer, o que hayas cogido y podido rescatar a ese ser querido o a esa persona cercana sin daño, o que le hayas devuelto ese poder decir, menos mal.
ha habido personas que, pasado el tiempo, me han reconocido momentos de esos, de decir, estoy aquí porque vosotros me auxiliasteis, y que tuvo oportunidad personalmente de, después de muchos meses, volver a encontrarme, darme un abrazo, y me dijo al oído esa frase que yo he llevado conmigo siempre: gracias a ti yo puedo seguir viendo a mis hijos. Y a pesar de ello, se despide restando importancia a su labor, al servicio siempre de los ciudadanos. Y se marcha poniendo el alma y el corazón hasta el último minuto. Y esta semana hemos conocido a fondo el testimonio de Amaya y Rafael, dos vallisoletanos que hace 10 años perdieron la visión de uno de sus ojos por el fármaco Alaocta. Amaya se operó de un desprendimiento de retina en 2014. Operaron con cirugía porque no se podía arreglar con láser en el ojo derecho, y al pasar los días yo seguía sin ver, cuando no era normal, porque lo lógico es que fuera recuperando la visión poco a poco. En el otro ojo, en el izquierdo, también tenía un pequeño desprendimiento, lo que pasa que optaron por operarme con láser porque no era tan grande. No entendía qué le estaba sucediendo hasta que por la televisión escuchó un caso similar al suyo. Escuchamos en el telediario un chico de Bilbao que le había pasado lo mismo, que le habían operado desprendimiento de retina y que se había quedado sin visión a raíz de un perfluoroctano que le habían puesto en la operación, que es como un gas que se pone para pegar la retina. Y claro, atando cabos ahí, nos damos cuenta que nos ha pasado lo mismo. El conocido como Alaocta, mismo producto que afectó a Rafa. Fui a la clínica donde me habían operado hace unos cuantos años de miopía, y es donde me dijeron que tenía un desprendimiento de retina. Fui a urgencias y me dijeron que eso es lo que tenía. Me tenían que operar, me operaron, hasta ahí todo bien, pero luego no recuperaba vista, iba pasando el tiempo y no recuperaba. Hasta que al final, como Amaya, empecé a escuchar noticias de más casos de este tipo. En Valladolid son 4 los perjudicados, 120 en toda España. Yo tenía 2 niños muy pequeñitos, que tuve que hacerme cargo de ellos, claro, sin ver de un ojo. Perdí mi trabajo, yo era administrativo, y perdí mi trabajo, que llevaba 17 años trabajando en el mismo sitio. Imagínate la papeleta que tenía encima. Y luego con el añadido de los efectos físicos, ¿no? Al final, cuando al no ver de un ojo no te acostumbras, entonces te vas a girar, te chocas con todo, vas a coger un vaso y no calculas las medidas porque pierdes la tercera dimensión. Dolores de cabeza, migrañas. Rafa también tuvo que dejar su trabajo de profesor de autoescuela y llegaron los gastos para conseguir abogado. El poco dinero que tenía ahorrado para mis hijos, pues todo desapareció. Cuesta porque te crees que tienes tu vida ya hecha y estás trabajando en lo que te gusta, en lo que se te da bien, y lo que se me daba bien. Yo tengo 3 hijos y la edad en la que ellos tenían cuando me pasó esto eran adolescentes los 3, y pues es complicado porque te ves muy apurado. Nosotros no teníamos tampoco ningún tipo de seguro que nos cubriese por algún problema médico, y pues ha sido complicado. Fue un procedimiento judicial muy largo. Bueno, les costó mucho reconocerlo a los médicos porque lo negaban, claro, ellos también estaban, que no sabían qué había pasado. En nuestro caso fue conjunto el juicio, y bueno, primero fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el que nos dieron la razón a nosotros, condenaron a pagar una indemnización al SACIL. El SACIL recurrió esa sentencia al Supremo, y el Supremo dijo que no nos quitaba la razón, pero que no era responsable el SACIL, que debíamos de reclamar o bien a la Agencia Española del Medicamento o bien al laboratorio alemán. En mi caso fueron 40.000 euros de indemnización, en el suyo 50.000. A mí me pareció hasta un insulto. Dinero que de momento no han percibido. Es un producto sanitario, entonces el producto sanitario no lleva los controles que lleva un medicamento. Ahora ya lo empiezan a considerar, o sea, los productos sanitarios van a llevar más controles de los que llevaban antes. Y hay una ley también en España en la que nos protege a los usuarios en el caso de que pasen estas cosas. ¿Que no son culpables los médicos? Para nada, porque los médicos operan con lo que tienen. ¿Que no es culpable Sanidad? Pues tampoco, no lo ha hecho adrede. Pero creo que esta ley dice que nos tiene que proteger cuando pasan estas cosas, y en nuestro caso no ha sido así. Ahora están a la espera de la contestación de la Agencia Española del Medicamento ante el Supremo, con la esperanza puesta en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía ha reabierto el caso. Y ya tenemos en nuestro plató aquí con nosotros a la psicóloga Begoña Díez. Muy buenas noches, Begoña. Buenas noches, ¿qué tal?
Castilla y León, vamos a adelantárselo, se lo adelantamos al principio, Castilla y León tiene una de las tasas más altas de España, si nos referimos a suicidio. Sin ir más lejos, ya se lo adelantábamos en la última semana, 3 personas se han quitado la vida en Valladolid, 2 de ellas octogenarias. Hay preocupación por ese aumento de suicidios entre los más mayores. ¿Qué está pasando, Begoña? Efectivamente, el suicidio en general en toda la población está aumentando, pero en las personas mayores el índice está subiendo mucho. En la infancia también, ¿qué dices en la infancia? También, ¿no? Yo creo que al final nos estamos enfrentando a un cambio social que no estamos sabiendo asumir. La gente mayor son personas que, aparte de que tienen dolor, de que están solas, de que no tienen apoyos, de que van perdiendo sus capacidades, ¿no? La visión, el oído. Cada vez la salida que consideran más oportuna es la del suicidio, ¿no? Con ese miedo también a la dependencia que se va acercando cada vez más. Es un asunto muy complicado el estudio del suicidio. Es complicado porque es muy personal y muy íntimo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos enteramos de que alguien se ha suicidado, pensamos que, bueno, ¿y quién se lo iba a creer? Si hablaba con todos los vecinos, si se relacionaba con la gente, si se la veía o se le veía bien. Siempre hay una historia detrás. Y normalmente es una historia no solo de dolor físico, normalmente de dolor emocional y de mucha soledad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tocar el dolor siempre es problemático. Ahora hablaremos, Begoña, de esas señales, pero hablaba de que estamos en continuo cambio. Nos estamos centrando, hablaremos también de que la tasa de suicidio ha aumentado en general, en cualquier rango de edad, pero nos preocupa realmente entre esas personas más mayores. Hablaba de esos cambios, a ello se suman problemas nuevos en la sociedad, como esa soledad no deseada en una España vaciada, que está castigando mucho a poblaciones más dispersas y con menos habitantes, como es el caso de Castilla y León. Es importante, ¿no? Que esas personas por lo menos se sientan acompañadas. Claro, en Castilla y León tenemos una población mayor muy alta. Somos una comunidad envejecida, ¿no? Y efectivamente, luego también está en que en los pueblos cada vez hay menos gente, los vecinos que hay van falleciendo, entonces la soledad cada vez va siendo mayor. Y ese es un problema social que tenemos que atajar, porque cuando estamos acompañados, el apoyo social es un preventivo ante todo este tipo de situaciones. Lo que quiero decir con esto es que podemos tener una mala situación, podemos tener una enfermedad, podemos tener dificultades, pero si tenemos el apoyo social, si tenemos el cariño de nuestro entorno, nos es mucho más fácil afrontarlo. Y ese es nuestro problema de hoy. Además, Begoña, estamos muy solos. Un problema muy grave y que deberíamos estar muy acompañados. Además, Begoña, estas personas, sobre todo las personas mayores, sí que es verdad que es complicado detectar esas señales, pero sí que es verdad que las personas mayores no suelen verbalizar que no quieren seguir viviendo. Es más, cuanto más mayor es una persona, corrígeme si me equivoco, creo que menos señales emite. Por eso creo que hay que estar muy atento a todo tipo de señales o comportamientos. En estas personas mayores, para todos aquellos que nos están viendo, ¿cómo las podrían detectar? ¿Qué señales hay que detectar? ¿Qué tipo de frases? ¿Qué tipo de comportamientos? Porque hablamos de que es muy complicado, ¿no? Sí, es complicado porque además con las personas mayores pasa que cada vez se encierran más en sí mismas, ¿no? Entonces el entorno, pues muchas veces tenemos asumido que la gente mayor tiene que ser seria, que tiene que estar desganada, que está cansada. Entonces, eso son muestras de que algo está pasando, ¿no? Siempre me quejo de un dolor, siempre me quejo, pero no digo nada bueno, nada positivo. Y sí que verbalizan muchas veces el quiero morirme, ¿para qué ya tanto, no?
Sí, incluso hablando ya casi personalmente, nuestros abuelos, nuestras personas más cercanas, incluso esa frase de si yo ya he vivido todo, si es que no me queda nada por vivir, eso podrían ser señales también. Eso pueden ser señales, sí, pueden ser señales en la medida en que van acompañadas de otra serie de actitudes, ¿no? De otra serie de conductas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Se van encerrando más en sí mismos, a veces se despiden de los vecinos, si tienen algunos vecinos el problema con estas personas es que muchas veces no tienen a nadie. Y es muy difícil entenderlo, ¿no? Pero leía en una noticia que lo duro que es en un hospital de urgencias, cuando sale la enfermera o el médico a decir la familia de fulanito, que pase y no hay nadie. Entonces, a veces no es que no podamos verlo, es que no hay nadie alrededor que lo vea. Sí, pero creo que es muy importante el entorno familiar sobre todo, pero yo creo que también un simple gesto al panadero, al frutero al que van usualmente o incluso atención primaria. Sí. Creo que formar, ahora que esto al final un medio es una ventana visible, ayudar a todas las personas que igual han escuchado alguna frase de esas que comentábamos, un comportamiento, a detectar, a preocuparse, ¿no? Sí. Los médicos, por ejemplo, de atención primaria, como tú muy bien dices, o el farmacéutico o la farmacéutica de turno, es el punto de conexión. Nos centramos y se centran mucho y ya están suficientemente saturados y no tienen tiempo de ver tanta gente, ¿no? Pero sí que es verdad que sería un punto de control muy importante. Lo que pasa es que eso, nos dedicamos a preguntar qué te duele, qué pastilla tienes que tomar, pero el mundo emocional no lo tocamos, ¿no? Y además en cuanto se toca requiere mucho tiempo porque tienen mucho deseo. Pero también es verdad eso, que la cajera del súper, que siempre es alguien que a veces es con la única persona al día con la que pueden comentar algo, ¿no? Pues esa persona del súper, el panadero, el de la droguería, el pescatero, son los que pueden estar más al tanto de ello. Pero claro, es también poner una responsabilidad, Sí, bueno. Pero sí que es verdad que son animadores de la vida, ¿no? Motivadores, porque a veces voy a comprar precisamente para relacionarme con ellos y la búsqueda es la de la relación. Sí, ¿cuántas veces habremos oído, bueno, me voy al mercado, voy a la plaza? Y muchas veces, como muy bien comenta, es para evadirse un poco, buscar esa compañía. Creo que deberíamos como incidir mucho en el escuchar, ¿no? Hay veces que, mismamente los jóvenes, y me refiero, cuando veces decimos, jolín, que pesa mi abuelo, jolín, que pesa mi abuela, pero igual es lo que necesitan, que les escuchemos, igual es una señal de esas que hablamos, el que ellos se sientan escuchados, no se sientan solos, si tienen un problema, escucharles, porque creo que es muy importante el sentarte un día, y ya no hablo de 5 minutos, ¿no? O sea, corrígeme si me equivoco, estar, igual tienes que estar 2 horas escuchándole, porque para ellos supongo que esa es su vía de escape y que puede ayudarnos a prevenir precisamente de lo que estamos hablando, de ese aumento de suicidios. Sí, porque lo importante es la conexión. Entonces, el hecho de yo poder hablar y decir lo que he vivido, son personas que tienen poco presente, pero tienen mucho pasado, ¿no? Y a veces decimos, bueno, las batallitas, bueno, permite que esas batallitas estén, ¿no? Porque les dan un gusto de vida especial, les ayuda a recordar lo malo, pero también lo bueno, las diferencias con lo que hay ahora, ¿no? Pero lo más importante en esa conversación es que me prestas atención, es que me miras y estoy conectando contigo. Y entonces ya me siento por dentro mejor. Eso es lo más importante. Me da lo mismo que se hable de fútbol, del pescado, de la guerra civil, de yo qué sé, ¿no? Me da lo mismo. La cuestión es que hay alguien que se encuentra en la mirada con el otro. Y eso todos lo necesitamos. Hablamos sobre todo de combatir esa soledad, ayudarles, ¿no?, a sentirse escuchados. También tenemos conocimiento, lamentablemente, de que detrás del suicidio hay muchas enfermedades crónicas. Una vez que, Begoña, detectamos estas señales, ¿cómo tratarlas? ¿Cómo intervenir ante eso, ¿no? Antes de que se llegue a ese punto,
¿cómo podemos hacer en ese proceso previo al que tú ya vas detectando señales, comportamientos, ayudar para que no se llegue a ese extremo? Hay que incluir a esa persona mayor de alguna forma en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. Ahora hay centros de día, hay incluso asociaciones de gente mayor, de gente que pueden hacer actividades, que se acompañan entre ellos, que hay pequeños grupos. O sea, lo que estamos incentivando ahora como institución, como sociedad, ¿no?, es un poco que tengan esas opciones, esas ventanas abiertas. Porque cuando en la vida solo lo único que tengo es dolor, y un dolor crónico o una enfermedad degenerativa, pues es que lo que me espera sé que va a ir a más, ¿no? Entonces muchas veces la decisión, si no tengo nada que me sostenga en el aquí y en el ahora, es mira, yo esto no lo quiero más. Pero si tengo ese sostén, si el rato que estoy echando la partida con mis amigos o con mis amigas o estamos hablando mi grupo de amigas, ese momento se me olvida que me duele la rodilla, que no puedo con no sé qué, que en la cabeza Que siempre hay salida. Sí. Hablamos de ese aumento en las tasas de suicidio entre los más mayores, pero también hay un aumento en los suicidios entre los más jóvenes. Begoña, ¿habría que adaptar la intervención frente a la prevención del suicidio a sus características, en cuanto a ese rango de edad, en cuanto al entorno? Obviamente, no son las mismas necesidades ni los mismos problemas que tiene que afrontar un chaval de 15, un joven de 22, que un señor de 70. ¿De acuerdo? Entonces, claro que la intervención tiene que cambiar, porque la problemática que me lleva a ello también es diferente. Entonces, las soluciones tienen que ser diferentes también. Si un duelo ya es difícil por sí solo y afrontarlo solo, a ello también supongo que se le suma la vergüenza o el silencio, ¿no?, de hablar de ello. Tener un familiar fallecido por suicidio es un dolor para la familia que no es descriptible, porque no se puede entender. Entonces, cuando no podemos entender algo, el cerebro no consigue elaborar esa pérdida convenientemente. Entonces genera un problema doloroso y luego hay un estigma muy grande que, bueno, poco a poco afortunadamente se va perdiendo, pero hace unos años el estigma era tremendo de cara a la familia, entonces se ocultaba mucho. Claro, entonces, supongo también que la propia familia tenga como un sentimiento de culpa, un remordimiento que no tienen que tener. O sea, al final no es su culpa. También hay que tratar, supongo, con las familias, si se llega a que sea el caso, que ojalá todos los que nos estén viendo no se tenga que llegar ahí. Eso porque soluciones hay. La intervención con la familia es fundamental. Por eso, porque la carga de culpabilidad es tan grande, no lo hemos visto, teníamos que haber hecho esto, no nos dijo nada, ¿por qué no se quedó, no? La pregunta es a veces de hijos, de padres, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para que se quedara? ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué no pudo ver el apoyo en mí, ¿no? Entonces eso es un discurso que año tras año va girando alrededor y va minando. ¿Y qué consejo les das a todas esas familias que hayan pasado por un proceso así? Primero, no hay culpables en un suicidio. Sí que hay no haber sabido ver desde la primera persona, es decir, desde la persona que siente la necesidad de que para acabar con esto tengo que suicidarme. Primero hay que comunicarlo, porque no tenemos por qué verlo todo, ¿no?, ni estar atentos absolutamente a todo, porque sería un estado de tensión y de estrés del día a día que no podemos vivir. Pero lo primero es que en los más pequeños sí tenemos que estar atentos y saber en qué medio se mueven y qué circunstancias viven. Pero a partir de ahí, la persona que se quiere suicidar y lo tiene muy claro, pero antes o después... ¿Cómo lo prevenimos? Es que creo que quiero incidir en eso, para que no lleguen a esas personas a ese extremo. Igual, da la casualidad que alguien hoy nos está Hablar viendo... de ello mucho,
Es decir, hablar de ello no pasa nada, hay que hablarlo bien, pero hablar de ello hace que yo también lo estoy pensando. ¿Cuántas veces en colegios se ha ido, pues bueno, a hablar un poco incluso del tema del bullying, a veces que niños y niñas que se han podido suicidar por esa causa, y ya bueno, se va introduciendo un poco el tema y bueno, pues a veces podemos tener estos pensamientos porque tales circunstancias, y luego hay niños y niñas que se te acercan al final y te dicen, yo lo estoy pensando. Es decir, que cuando abres esa puerta, no es una puerta agradable, bueno, ni la enfermedad, ni la violencia, no son temas agradables, pero son temas que están en el día a día. Entonces, cuando abrimos esa puerta, cuando tenemos ese contacto, empezamos a ver qué piensa el otro. Entonces, el diálogo y el hablar con ello es fundamental, porque quieren solucionar un problema. O sea, la persona que piensa en el suicidio no porque la vida no merezca la pena, sino porque quiero salir de este dolor, quiero solucionar un problema que creo que no tiene solución. Porque los recursos que yo tengo, pero la tiene. Hay que claro, incidir en eso, o sea, todo tiene solución, claro, verbalizarlo, hablarlo y el entorno escuchar. La sensación que yo tengo es que yo con mis recursos no puedo, pero claro, es que tengo que abrirme al otro y pedir esa ayuda, me está pasando esto. Y entonces sí encontramos solución, obviamente que tiene solución. Ya para finalizar, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, a nivel de comunicación pública, y hablando ya dentro de un poco personal y dentro de los medios, sí que es verdad que estamos dando pasos, se está avanzando, pero ha existido y existe cierta censura al hablar de suicidio. ¿Estamos, Begoña, te pregunto personalmente, por el buen camino? ¿Hay que seguir hablando de suicidio? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo deberíamos tratar desde los medios de comunicación este tema que, reitero, ha generado tanta censura? Tenemos a veces cierto miedo de hasta qué punto hablar de ello. Sí, sí. Sí que es verdad que eso hubo un momento en que se censuró completamente, porque sí que se veía que a determinadas noticias había un ligero repunte, pero sí que es verdad que hoy por hoy la información que estáis dando es una información muy respetuosa, muy delicada, y sobre todo hablando de eso, de soluciones, de qué situaciones pueden llevar a ello, de cuáles son los apoyos que necesitamos y sobre todo de que tiene solución, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque está ayudando mucho a mucha gente, porque el no hablar de un problema no significa que desaparezca, porque significa que no lo conocemos, pero está ahí, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Begoña, por acompañarnos hoy, por dar más luz y hablar más de este tema, que lamentablemente seguiremos hablando de ello. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, ha sido un placer pasar este rato contigo. Y vamos a aprovechar que tenemos estas cámaras, sobre todo para si alguien que nos está viendo está pasando por este duelo y tiene estos pensamientos, que como bien recojo una frase que ha dicho muy bien Begoña, todo tiene solución. Aunque haya vergüenza, se tenga miedo a hablar de ello, por favor, hablen de ello. Si tienen algún problema, externalícenlo, ya sea con el frutero, el panadero, con mi primo, mi hermano, mi padre, o incluso acudiendo a cualquier profesional, que para eso, como muy bien está Begoña, están ellos, para hablar de ello. Y reitero, todo tiene solución. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más y nos vemos la próxima semana con más asuntos que tratar. Hasta entonces, sean felices.